Saludos, bienvenidos a la segunda clase virtual del curso de Circuitos Lineales 1 y el día de hoy vamos a estar definiendo otra serie de conceptos que vamos a utilizar a lo largo de las siguientes lecciones. El tema principal para el día de hoy será entonces el tema de topología de redes. En la clase anterior mencionamos brevemente el concepto de topología y dijimos que era básicamente la forma en la que los elementos eléctricos de nuestro circuito están interconectados. Dentro de la topología de redes vamos a definir otros conceptos, otras partes importantes que tenemos que llegar a identificar correctamente para poder analizar el circuito. El primer concepto que vamos a ver es el concepto de nodo. Vamos a definir el concepto de nodo de la siguiente manera. Entonces, como dijimos acá, el nodo es el punto en el circuito donde dos o más elementos eléctricos tienen una conexión en común. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tienen que ser dos o más elementos eléctricos que se están conectando a ese mismo punto en el circuito. Ahí es cuando nosotros diremos que ese punto en particular es entonces un nodo. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, tengo los nodos, los elementos eléctricos A y B, en este punto en particular del circuito, A y B tienen una conexión en común, están interconectados en ese punto. Por lo tanto, aquí existe un nodo. Vamos a ver otro ejemplo. Si ahora tenemos tres elementos eléctricos, el elemento A, el elemento B y el elemento C, donde los tres están interconectados en esta parte superior, es donde tenemos también un nodo. En esta parte el nodo está marcado con un círculo o con un punto, dado que es la conexión de tres elementos eléctricos. En el ejemplo anterior, en este nodo no existe un punto porque únicamente la interconexión entre dos elementos eléctricos. Este tipo de nodos normalmente no se marcan con un punto, pero cuando la conexión involucra a tres o más elementos eléctricos, sí marcamos con un punto ese lugar para indicar que ahí existe un punto de conexión común
entre 3 o más elementos eléctricos. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, en esta topología tenemos 4 elementos eléctricos. El elemento A, el elemento B y el elemento C, y además tenemos también el elemento D. Estos 4 elementos están interconectados en esta parte de acá. Aquí hay que tener en cuenta que aunque nos están presentando 2 puntos en esta parte donde se interconectan los 4 elementos eléctricos, lo que hay que tener en cuenta es que este nodo es un único nodo. Es un único nodo porque entre estos 2 puntos, o dentro de esos entre estas 2 posiciones del circuito, no hay ningún elemento eléctrico conectado entre ellos. Por lo tanto, esto constituye un único nodo. Si por el contrario hubiéramos tenido esta configuración, aquí sí tendríamos un elemento eléctrico, el elemento E, conectado entre estos 2 nodos de acá. Por lo tanto, lo que antes era un nodo único, se nos divide en 2 nodos diferentes. ¿Ok? De tal manera que entonces tenemos que tener cuidado cuando vamos a identificar los nodos de un circuito, para entonces estar seguros de que estamos identificando los nodos individuales de manera correcta. En este caso, aunque tenemos 2 puntos marcados en el circuito, no hay ningún elemento eléctrico conectado entre ellos, por lo tanto esto forma un nodo único. Por el contrario, si tenemos un elemento eléctrico conectado entre 2 puntos del circuito, tenemos entonces 2 nodos diferentes, 2 nodos individuales. Ahora vamos a hablar de otro concepto, que es el concepto de ramal. ¿Ok? El ramal se define de la siguiente manera.
¿Ok? El ramal lo vamos a definir como un camino simple que sirve de conexión entre un nodo cualquiera del circuito y otro nodo cualquiera del circuito. Dentro de ese ramal pueden existir uno o más elementos eléctricos conectados entre sí. Entonces veamos un ejemplo también de un ramal. En esa configuración, por ejemplo, nos damos cuenta que lo que tenemos ahí son dos nodos diferentes. Ese que está ahí marcado sería el nodo A, por ejemplo. Y ese de allá sería entonces el nodo B. Ahora, si buscamos trayectorias simples que se utilizan para conectar el nodo A con el nodo B, vamos a identificar entonces ramales. Ese sería, por ejemplo, el ramal A. Es una trayectoria simple por la cual podemos ir del nodo A al nodo B pasando por el elemento C. Si vemos la parte superior, también vamos a ver otro ramal, que sería en este caso el ramal B. Es una trayectoria simple por la cual podemos ir del nodo A hacia el nodo B, pasando por los elementos eléctricos A y B. Y finalmente, si vemos la parte de abajo, tenemos un ramal adicional. Llamémosle ramal C, que también es una trayectoria simple por la cual podemos ir del nodo A hacia el nodo B, pasando por los elementos eléctricos D y E. Entonces, en esa configuración tenemos 5 elementos eléctricos, 2 nodos, y la configuración o la topología nos permite identificar 3 ramales diferentes. Muy bien, continuando con las definiciones que hemos estado trabajando hasta el momento, vamos a definir en estos momentos el concepto de trayectoria cerrada. La trayectoria cerrada se define entonces como un conjunto de ramales los cuales debemos recorrer o atravesar para ir de un nodo y volver a ese mismo nodo sin pasar 2 veces por un mismo elemento eléctrico.
Ok, entonces ahí tenemos la definición de trayectoria cerrada. Vamos a ver un ejemplo para entonces identificar diferentes trayectorias cerradas en un circuito. Muy bien, supongamos que tenemos esta configuración de 7 elementos eléctricos y lo primero que vamos a identificar van a ser entonces los nodos para a partir de esos nodos encontrar trayectorias cerradas. Vemos por ejemplo que acá tenemos un punto de conexión entre tres elementos eléctricos. Sería, digamos, el nodo A. Aquí arriba tenemos la conexión entre dos elementos eléctricos, el elemento eléctrico 1 y el elemento eléctrico 2. Por lo que ahí tenemos otro nodo, digamos el nodo B. Acá tendríamos el nodo C, donde se conectan entonces el elemento 2, el 5 y el 7. Luego, acá es un punto de conexión entre 5, 6 y 3, por lo que tendríamos, digamos, el nodo D. Y finalmente aquí abajo tenemos el punto de conexión entre 4, 6 y 7, que vendría siendo un nodo, digamos el nodo E. Ahora, dentro de esta configuración vamos a buscar trayectorias cerradas. Por ejemplo, una trayectoria cerrada podría ser el camino que podemos recorrer para ir de A y volver a A sin pasar dos veces por el mismo elemento eléctrico. Podría ser desde A, pasando por B, pasando por C, pasando por D y volviendo a A. Estamos partiendo del nodo A, estamos volviendo al nodo A, pero no estamos pasando dos veces por ningún elemento eléctrico. Por lo tanto, lo que tenemos es una trayectoria cerrada. Podemos buscar otra trayectoria cerrada. Por ejemplo, podríamos partir de C, pasar por el elemento 7, llegar al nodo E. Del nodo E podríamos seguir por el elemento 4, llegamos a A, subimos por el elemento eléctrico 1, pasamos por B, luego por el elemento eléctrico 2 y llegamos nuevamente al punto de origen, que es el nodo C.
Esa sería otra trayectoria cerrada. Una tercera trayectoria cerrada podría ser perfectamente partiendo de B, pasando por C, bajando hacia E, subiendo hacia D, llegando por aquí hacia A y volviendo al nodo B de donde partimos inicialmente. Esa sería otra trayectoria cerrada. Ustedes pueden buscar más trayectorias cerradas en esta configuración y anotarlas aquí abajo. Nosotros nos vamos a quedar por ahora con estos tres ejemplos. Muy bien, utilizando este mismo esquema vamos a definir también lo que es el concepto de malla. Muy bien, una malla es una trayectoria cerrada que a su vez no tiene ninguna otra trayectoria cerrada más pequeña dentro de ella. Es decir, es la trayectoria cerrada más pequeña que podemos encontrar en una cierta topología. En un circuito pueden haber múltiples mallas, pero ninguna malla puede tener otra trayectoria cerrada dentro de ella más pequeña. Si vemos este mismo ejemplo, podemos encontrar las mallas que hay en esta topología. Por ejemplo, una primera malla que vamos a denotar como M mayúscula sub 1 podría ser la trayectoria cerrada que va desde A, pasando por B, pasando por C, bajando hacia D y volviendo a A. Es decir, esta trayectoria cerrada que está aquí arriba. Esta trayectoria cerrada no tiene ninguna otra trayectoria cerrada más pequeña dentro de ella, por lo tanto califica como una malla. Esa sería la malla 1. Podemos ir a buscar la malla 2. Aquí, por ejemplo, en esta trayectoria de aquí abajo, vemos que ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una trayectoria cerrada que no contiene a su vez ninguna otra trayectoria más pequeña dentro de ella. Por lo tanto, califica como una malla. Esa sería entonces la malla 2. Viendo el circuito podemos apreciar que también hay una tercera malla, que vendría siendo esta que está acá.
Si vamos de C a E por D y volviendo a C, vemos que tenemos una trayectoria cerrada que a su vez no tiene ninguna otra trayectoria más pequeña dentro de ella. Por lo tanto, también califica como malla. Tendríamos la tercera malla. Uno puede eventualmente indicar las mallas en la topología del circuito. Podemos indicar con esa flecha curva que esta que está aquí arriba es la malla 1. Esta vendría siendo la malla 2. Y esa vendría siendo la malla 3. Ahora, si vemos la trayectoria cerrada externa, la que se forma acá, por ejemplo, en el borde de nuestra topología, esta trayectoria cerrada, que es de nuevo el borde externo de la topología, no califica como malla porque dentro de ella es evidente que tenemos trayectorias cerradas más pequeñas. En este caso, por ejemplo, la malla 1, la malla 2 y la malla 3 son trayectorias cerradas más pequeñas que están dentro de esta trayectoria grande que nosotros acabamos de considerar. Entonces, esta trayectoria es una trayectoria cerrada, pero no es una malla. Muy bien, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar los circuitos. Tener muy claro dónde están los nodos, dónde están los ramales, dónde están las trayectorias cerradas y las mallas, para entonces poder establecer un correcto análisis del circuito. Finalmente, dentro de estos conceptos que estamos analizando, vamos a ver el concepto del circuito plano. Ok, un circuito plano normalmente se refiere a un circuito donde ninguno de sus ramales pasa por encima de otro ramal. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Esa topología, por ejemplo, constituye un circuito plano porque en ella ninguno de los ramales está pasando por encima de alguno de los otros ramales.
Por lo tanto es un circuito plano. Ahora bien, si consideramos esta otra topología adicional, vemos que ya ese no es un circuito plano, puesto que hay uno de los ramales que está pasando por encima de otro de los ramales. Con esta curva acá en el cable conductor estoy indicando que no hay conexión entre este ramal de acá y este ramal de acá. Por lo tanto, este conductor pasa por encima de este otro conductor y conecta a este elemento eléctrico con este otro de acá, de tal manera que al no haber conexión entre estos dos ramales, el circuito deja de ser plano. Eso es lo que simboliza esa curva que hice entonces en el conductor. Estoy indicando básicamente que no hay un punto de contacto entre esos dos conductores. Y ese circuito entonces sería un circuito no plano. Muy bien, entonces con estos conceptos en mente nos vamos a mover hacia el siguiente tema, donde vamos a analizar entonces circuitos resistivos. Muy bien, continuando con el temario que tenemos en el curso de circuitos lineales 1, vamos a ver el tema de circuito resistivo y de ley de Ohm. Muy bien, ya aquí vamos a definir entonces uno de los primeros elementos eléctricos reales con los que vamos a estar trabajando durante el curso, uno de los elementos pasivos. Vamos a definir entonces el circuito resistivo de la siguiente manera.
Muy bien, conforme se fue desarrollando la teoría de circuitos hace ya varios siglos, se determinó que habían algunos elementos eléctricos en los cuales la tensión entre las terminales del elemento eléctrico y la corriente que iba fluyendo a través de ellas eran proporcionales. Es decir, existía una razón de proporcionalidad entre V e I. Recuerden que este signo, este símbolo de acá, lo que significa es proporcional a. Muy bien, entonces si tenemos el elemento eléctrico, y por él está fluyendo una corriente I, entonces aparece, ya sabemos nosotros, una caída de tensión o una diferencia de potencial. Digamos con esta polaridad y llamémosla V. Entonces lo que se nos dice acá es que la corriente que fluye a través del elemento eléctrico es proporcional a su caída de tensión o a la tensión que aparece entre sus terminales, de tal manera que si I aumenta, V también aumenta en cierta proporción. Si la corriente disminuye, V también disminuye en una cierta proporción, de tal manera que entonces son proporcionales. Si nosotros pudiéramos graficar V contra I, obtendríamos un gráfico similar al que vamos a hacer en estos momentos. En este caso, como I es proporcional a V, lo que obtenemos al graficar todos los posibles valores de V para diferentes valores de I es una línea recta, es una función lineal. Esa función lineal nosotros la podemos caracterizar como una función que se puede modelar de la siguiente manera. Como la curva pasa por el origen, en este caso, no tenemos aquí un corte con el eje Y distinto de 0. El corte con el eje Y es 0. Sin embargo, la función lineal normalmente tiene una pendiente. Nosotros lo sabemos. Esa pendiente nos dice qué tan inclinada está la recta en nuestro gráfico. Por ejemplo, yo puedo decir que para esa inclinación, alfa 1 es la pendiente de la recta y me indica qué tan inclinada está. Yo podría tener también esa otra recta. En ese caso, yo puedo definir V como alfa 2 multiplicado por I, donde alfa 2 es una pendiente más alta y por lo tanto la inclinación de la recta es más alta. O podría tener una inclinación diferente, una pendiente más baja, y ahora estoy utilizando una pendiente diferente, alfa 3, para indicar que mi recta está más inclinada, menos inclinada, perdón, es una pendiente menor. Entonces vean que en este caso
he sustituido la relación de proporcionalidad que tenía yo antes acá por una relación de igualdad, pero para mantener la igualdad he insertado diferentes coeficientes o diferentes pendientes para esas rectas para indicar diferentes inclinaciones de la recta y por lo tanto diferentes razones de proporcionalidad. Son diferentes razones de proporcionalidad. Me dicen qué tanto depende la tensión en el elemento de la corriente que está atravesando el elemento eléctrico. Muy bien, entonces, la razón de proporcionalidad que teníamos acá la estamos convirtiendo en una igualdad allá arriba, sustituyendo entonces o insertando un factor de proporcionalidad. Perdón, vamos a corregir acá. En vez de estos alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son en realidad factores de proporcionalidad. De tal manera que cuando nosotros insertamos estos factores de proporcionalidad dentro de nuestra razón de proporcionalidad, convertimos esto en una igualdad. Y a estos valores alfa 1, alfa 2, alfa 3, los que tengamos acá, en realidad los conocemos nosotros como resistencia eléctrica. De tal manera que entonces V va a ser igual a R por I, donde R es la resistencia eléctrica del material. Y esto deja de ser una razón de proporcionalidad y se convierte en una igualdad. Esta igualdad se conoce como la ley de Ohm. Muy bien. Y la podemos expresar también de otras maneras.
Por ejemplo, nosotros podemos despejar I de esta ecuación y podemos decir que I es en realidad V entre R, o podemos despejar R de esta ecuación y decir que R es igual a V entre I. Estas son entonces otras formas también que tiene la ley de Ohm en nuestro análisis de campo. La resistencia, como estamos viendo acá, la vamos a denotar con una R mayúscula, y la resistencia se mide en unidades que se llaman ohms y se denotan con la letra omega mayúscula. Muy bien, entonces los elementos eléctricos donde se cumplen estas relaciones usualmente son conocidos como resistores o resistencias. Se denominan resistores o resistencias. Y el símbolo esquemático para un resistor o para una resistencia es el siguiente. Existen dos posibles versiones. Este símbolo esquemático para el resistor o para la resistencia se le denomina el símbolo o el estándar americano, y este de acá sería el estándar europeo. Nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del curso el estándar americano. Entonces, este es el que nos interesa, pero en Europa o en muchos otros textos también se utiliza este símbolo esquemático para identificar al resistor. Entonces, si volvemos a la curva de corriente contra voltaje que estábamos viendo hace un rato, si tenemos una R pequeña, en nuestra relación V igual a R por I, entonces
Un cambio en la corriente nos origina un cambio en la tensión que es relativamente pequeño en proporción, puesto que la resistencia es pequeña. Entonces tendríamos algo de esa forma. Una curva, una función lineal con pendiente pequeña, como estamos diciendo acá, es una función que entonces tiene una inclinación pequeña. La tensión V varía de forma pequeña con respecto a los cambios de I. Ahora supongamos que R tiene el valor de 1 ohm. Quiere decir entonces que en nuestra relación V sería igual a R por I, o sea, sería igual a 1 multiplicado por I, o sea, V varía de forma idéntica a cómo varía la corriente. Y entonces nuestra relación sería una función lineal identidad. Y está variando, y V varía de la misma forma en la que varía la corriente, dado que la constante de proporcionalidad, en este caso la resistencia, es igual a 1 ohm. Ahora, si nuestra resistencia es muy grande, si R es muy grande, entonces quiere decir que la pendiente de nuestra recta es muy grande, por lo tanto la pendiente es muy pronunciada, y en nuestra relación V igual a R por I, la tensión estaría variando fuertemente o muy rápidamente con los cambios en la corriente. En todos los casos, recuerden que la curva pasa por el origen. Entonces, ahora tenemos una curva muy pronunciada, una recta muy pronunciada, dado que R es muy grande. De tal manera que los cambios en V son muy acelerados con los cambios en I. De esta forma, entonces, vemos que la resistencia de un elemento eléctrico nos brinda la proporcionalidad entre la corriente que fluye a través de él y la caída de tensión que aparece entre sus terminales. Dependiendo del valor de I, nosotros podemos graduar qué tanto varía la tensión con los cambios en la corriente. Y podemos tener esos tres casos donde la corriente y la tensión varían de diferentes maneras dependiendo de los valores de resistencia. Muy bien, acabamos de ver entonces que existe una particularidad de ciertos elementos eléctricos que es llamada resistencia eléctrica. Ahora, resulta que la resistencia eléctrica depende del tipo de material con el que uno está trabajando. Y eso es lo que vamos a ver entonces en esta parte de la clase. Ok, resistencia de los materiales.
vamos a clasificar los materiales dependiendo del nivel de resistencia que ellos presenten. Y vamos a tener varias categorías. La primera categoría está denominada como los superconductores. En los superconductores nosotros asumimos que la resistencia R es básicamente cero. O sea, son conductores donde la corriente eléctrica puede fluir prácticamente sin ningún tipo de obstrucción. Al ser la resistencia cero, el superconductor permite un flujo muy eficiente de los electrones a través de él y por lo tanto nos permite que esas corrientes fluyan a través del material prácticamente de forma fluida. En la segunda categoría vamos a tener a los conductores. En los conductores, R, el valor de la resistencia, es relativamente bajo. Sin embargo, no es cercano a cero, es un poco mayor que cero. O sea, el valor de resistencia existe, sin embargo, es un valor bajo, lo cual hace que los conductores sean materiales por los cuales la corriente puede fluir de manera relativamente fácil. No tan fácil como en los superconductores, pero sí de manera eficiente. La siguiente categoría es la categoría de los semiconductores, que son materiales que usualmente no conducen muy bien la electricidad bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, los clasificamos de una manera diferente. ¿Ok? Entonces un semiconductor es un material que aún continúa teniendo un valor de resistencia bajo, pero es un poco más alto que en el caso de los conductores. De tal manera que un semiconductor no es un conductor muy eficiente. Los conductores nosotros los conocemos bastante bien, son materiales como la plata, como el oro, como el cobre, como el aluminio. Los semiconductores son materiales como el silicio y como el germanio. Estos materiales los vamos a estudiar en mucho detalle cuando entremos al curso de electrónica 1, pero estos materiales como el silicio, como el germanio, lo que nos permiten es jugar con ese valor resistivo para que la resistencia pueda variar dentro de un cierto rango, lo cual les permite ser buenos conductores bajo ciertas condiciones, pero al mismo tiempo también malos conductores bajo ciertas otras condiciones en el circuito. Los conductores son materiales que entonces siempre nos van a permitir un flujo efectivo de energía o de corriente eléctrica a través de ellos.
La siguiente característica de clasificación de estos materiales van a ser entonces los resistores, donde R obviamente tiene un valor mayor que 0 y se mantiene fija en un cierto valor. Por ejemplo, nosotros podemos tener resistores que tengan un valor de resistencia que nosotros queramos. Por ejemplo, 1000 ohms o 100 ohms o el valor que nosotros queramos. Usualmente son resistores de carbón, donde el carbón se ha mezclado con un material conductor para establecer un cierto valor de resistencia que nosotros queremos. En el quinto grupo de materiales tenemos a los dieléctricos o aislantes. En este caso, el valor de R es muy significativo, es muy grande. Son materiales que tienen una resistencia muy alta y que por lo tanto impiden, para efectos prácticos, el flujo de corriente a través de ellos. Muy bien, entonces tenemos estas 5 clasificaciones para los materiales dependiendo de su resistencia: superconductores, conductores, semiconductores, resistores, dieléctricos o aislantes. Muy bien, pero ahora nos preguntamos ¿de qué depende la resistencia de un cierto material? Si vemos el material nuevamente como una sección, supongan que esta es la sección transversal de un cierto material, nosotros sabemos que si hay corriente eléctrica, habrá un flujo de electrones tratando de fluir a través de ese material. Por ejemplo, en ese caso, nosotros habíamos discutido hace algunas clases que en primer lugar, para que haya un flujo efectivo de electrones a través de ese material, tiene que haber un cierto número de electrones libres que estén disponibles para que nosotros los podamos mover cuando les aplicamos una fuerza electromotriz. Sin embargo, el material también podría tener una cierta resistencia. Si nosotros a ese material le insertamos algún tipo de impurezas, por ejemplo, partículas de carbono, lo que estamos haciendo es agregando una cierta cantidad de partículas dentro del material que van a impedir que los electrones se muevan fácilmente a través del conductor o del material. Algunos electrones chocarán contra esas partículas y eventualmente van a perder energía cinética. Al perder energía cinética, el movimiento de los electrones a través del material se va a desordenar y por lo tanto el flujo de corriente va a disminuir. El flujo de corriente efectivo a través del material.
Entonces, si nosotros tomamos un cierto material y le agregamos impurezas, también vamos a reducir la capacidad de ese material para poder conducir un flujo de electrones efectivamente. ¿Ok? Entonces, como estamos viendo acá, la resistencia es producto de esas colisiones entre los electrones libres que fluyen a través, que están tratando de fluir a través del material, y otros átomos o partículas del propio material. Muchas veces estas impurezas ya existen en el propio material de forma natural, otras veces son agregadas precisamente para crear valores de resistencia deseados, pero en todo caso ellas se van a oponer siempre al flujo de los electrones a través del material. Entonces, la resistencia de un material va a depender de los siguientes factores. Lo primero es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Bueno, porque en muchos casos, en muchos materiales, la cantidad de electrones libres que existen naturalmente en ese material aumenta o disminuye con la temperatura. Usualmente cuando el material se calienta, la cantidad de electrones libres disminuye, y cuando el material se enfría, la cantidad de electrones libres aumenta. El segundo factor es obviamente el tipo de material. Por supuesto que la estructura atómica de los átomos en ese material interviene en que haya una mayor cantidad de electrones libres de forma natural, y que en otros casos más bien esa cantidad sea pequeña o más reducida. Lo tercero es la longitud del material. Evidentemente, si tenemos un material conductor corto, vamos a tener un nivel de resistencia en ese conductor que es relativamente bajo, precisamente porque su longitud es muy corta. Si ese material más bien lo tomamos y lo extendemos y hacemos un conductor muy largo, el valor de resistencia va a tender a aumentar, precisamente porque tenemos una mayor distancia que recorrer con nuestros electrones libres.
De tal manera que, por ejemplo, si estamos hablando de cables que son conductores, si esos conductores son muy extensos o son muy largos, eventualmente vamos a tener niveles de resistencia que aumentan precisamente porque tenemos longitudes bastante largas. Y el último factor es el área transversal del conductor. En muchos casos el área transversal del material también afecta la forma en la que los electrones fluyen a través de ellos. En áreas transversales amplias usualmente tenemos un mayor flujo de conducción, mientras que en áreas transversales más cortas tenemos flujos de conducción más bajos. Entonces estos cuatro factores intervienen en el valor de resistencia que nos va a presentar un cierto material. Muy bien, ahora en esta sección de la clase vamos a discutir un poco cómo es que se calcula el nivel de resistencia de un cierto material dados la temperatura, un cierto área transversal, una cierta longitud de material y un cierto tipo de material en particular. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que a 20 grados Celsius de temperatura como referencia, el valor de resistencia de un cierto material viene dado por la siguiente fórmula. Sería R20, lo vamos a decir como R20 porque es el valor de resistencia del material a 20 grados Celsius, es igual a ρ multiplicado por L entre A. Donde ρ decimos que es la resistividad del material, es una propiedad propia, valga la redundancia, del material en cuestión. Se mide en ohms por metro. Luego L es la longitud del material en metros. Y finalmente A mayúscula es el área transversal del material medida en metros cuadrados. Muy bien, entonces ven que a 20 grados Celsius la resistencia del material es directamente proporcional a la resistividad del material. Si la resistividad es alta, la resistencia es alta. Si la resistividad es baja, pues la resistencia va a ser baja. Lo mismo ocurre con L, que es la longitud del material. Entre mayor sea la longitud del material, mayor va a ser la resistencia de ese material a 20 grados Celsius. Mientras que el área transversal es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, entre mayor es el área transversal del material, menor es la resistencia a 20 grados Celsius.
Esta fórmula es muy importante y la vamos a tener que considerar bastante durante esta parte del curso. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros vamos a tener ese material a una temperatura diferente de 20 grados Celsius? Si nosotros tenemos el material expuesto a una temperatura que no son 20 grados Celsius, vamos a tener que aplicar una conversión. ¿Ok? Entonces, si vamos a exponer el material a una temperatura diferente de 20 grados, lo primero que vamos a hacer es calcular la resistencia de ese material precisamente a 20 grados Celsius, y ese va a ser nuestro valor base. Una vez que tenemos el valor base, entonces lo llevamos a una nueva temperatura considerando la siguiente ecuación. R a la nueva temperatura, o sea la resistencia a la nueva temperatura donde está el material siendo expuesto, es igual al valor base de resistencia a 20 grados Celsius multiplicado por 1 más alfa por delta T, donde delta T es el cambio de temperatura. Ok, entonces en esta expresión de aquí arriba
la resistencia a la temperatura final, a la temperatura a la que vamos a exponer el material, es R20 multiplicado por 1 más alfa por delta T. Alfa es el coeficiente olberiano del material, es una característica del material, y delta T es el cambio de temperatura que vamos a calcular de esta manera. Delta T sería la temperatura final a la que vamos a exponer el material menos los 20 grados Celsius de nuestra temperatura de referencia. Con esta información entonces podemos calcular la resistencia de cualquier material dadas la temperatura a la que va a operar, el área transversal, su longitud, el tipo de material y el área transversal. Muy bien. Aquí en este caso he colocado en esta tabla algunos valores de resistividad, ρ, y de coeficientes olberianos alfa para 4 tipos de materiales que son muy comunes: el oro, la plata, el cobre y el aluminio. Vean entonces que la resistividad ρ en estos casos está medida en ohms por centímetros, mientras que el coeficiente olberiano normalmente se mide en grados Celsius a la menos 1. Entonces, en el caso del oro, tenemos una resistividad de 2,443 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro y un coeficiente olberiano de 0,0034 grados Celsius a la menos 1. En el caso de la plata, tenemos una resistividad más baja de 1,645 por 10 a la menos 6 ohms por centímetros, mientras que su coeficiente olberiano sería 0,0038 grados Celsius a la menos 1. El cobre, en su caso, tiene una resistividad de 1,723 por 10 a la menos 6 ohms por centímetros y un coeficiente olberiano de 0,00393 grados Celsius a la menos 1. Y finalmente el aluminio tiene una resistividad de 2,825 por 10 a la menos 6 ohms por centímetros y un coeficiente olberiano de 0,00391 grados Celsius a la menos 1. Estos valores eventualmente los vamos a ocupar para cuando calculemos resistencias de conductores creados con alguno de estos 4 materiales. El siguiente tema que vamos a ver es el tema de ley de Ohm y potencia eléctrica. Ok, en una clase anterior nosotros definimos la ecuación con la que vamos a estar calculando la potencia eléctrica. Ahora vamos a vincular esa ecuación con la ley de Ohm que vimos hace un momento. ¿Ok? Entonces nosotros dijimos que potencia era igual a V por intención por corriente. Lo que vamos a hacer ahora es tomar la ley de Ohm y sustituirla en esa expresión para encontrar diferentes ecuaciones con las cuales podemos calcular potencia eléctrica. ¿Ok? Si sustituimos la ley de Ohm
V es igual a R por I, en esta ecuación vamos a obtener una expresión adicional para P. Vamos a sustituir V acá y vamos a obtener esta ecuación. Por lo tanto, la potencia también es igual a R por I cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a hacer algo parecido, pero ahora vamos a considerar I igual a V entre R, sustituyéndolo dentro de la expresión original para potencia. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Si sustituimos, entonces obtenemos que la potencia también la podemos calcular como la tensión al cuadrado dividida entre la resistencia. Y esas son entonces dos expresiones adicionales que junto con la original y con la ley de Ohm nos van a ser de mucha ayuda. Muy bien, el último concepto que vamos a explorar en la clase de hoy es el concepto de conductancia. Acabamos de ver el concepto de resistencia, que dijimos que es la oposición de un material al paso o al flujo de los electrones o de la corriente eléctrica a través de él. La conductancia es más bien una medida de qué tan bueno es ese conductor o es ese material para el flujo de los electrones y de la corriente eléctrica. De tal manera que conductancia lo vamos a definir como el inverso de la resistencia. Si un material tiene una resistencia muy alta, es un mal conductor, se opone mucho al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto su conductancia va a ser muy baja. Es decir, es un material malo para permitir el flujo de electrones a través de él. De forma contraria, si un material tiene una resistencia muy baja, quiere decir que es un muy buen conductor, nos facilita el paso de la corriente eléctrica a través de él, por lo tanto su conductancia va a ser más bien muy alta. Es un material que es un muy buen conductor y nos permite nuevamente un paso efectivo de los electrones de la corriente eléctrica a través de él. Entonces lo vamos a definir de la siguiente manera.
Entonces, como dice acá, la conductancia nos indica qué tan adecuado es un material para conducir la electricidad, qué tan bueno es conduciendo energía eléctrica, y corresponde al inverso de la resistencia. G es el símbolo para conductancia y lo vamos a definir matemáticamente como el inverso de la resistencia. Ok, las unidades para la conductancia van a ser dos. Podemos utilizar los Siemens, que se representan como una S mayúscula, o también podemos utilizar los mhos, que se representan con la misma omega, pero al revés, para indicar que es el inverso de la resistencia, de alguna manera. De hecho, mhos significa ohms al revés. Entonces, existe una equivalencia 1 a 1 entre estas dos unidades. ¿Okay? De tal manera que un Siemens equivale a un mho, ¿verdad? Entonces es una equivalencia 1 a 1 entre estas dos unidades. Podemos usar eventualmente cualquiera de las dos. Muy bien, y ya para finalizar con la clase de hoy, vamos a realizar el siguiente ejemplo para aplicar pues todo lo que hemos visto hasta el momento. Nos piden determinar cuál es la resistencia eléctrica de un cable de aluminio de 100 metros de longitud y que tiene un diámetro de 1 milímetro, el cual va a ser utilizado a una temperatura de 28 grados Celsius. Muy bien, entonces vamos a poner en práctica pues la mayoría de las cosas que vimos hace un rato para resolver este problema. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en que el material con el que vamos a trabajar es el aluminio, de tal manera que entonces vamos a obtener ciertos valores importantes de constantes que dependen del tipo de material, en este caso el aluminio. Lo primero es saber que Rho, la resistividad para el aluminio, es de 2,825 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. Vean que lo que tenemos es unidades de ohms por centímetro y las que ocupamos son de ohms por metro. Entonces vamos a aprovechar para transformar la resistividad a las unidades que nosotros necesitamos. Entonces vamos a multiplicar ese valor simplemente por un factor de conversión.
nosotros sabemos que un centímetro, que para pasar de centímetros a metros multiplicamos por este factor de conversión. En un metro tenemos 100 centímetros, cancelamos los centímetros y obtenemos entonces 2,825 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Esa sería la resistividad para el aluminio en los siguientes cálculos. Ahora nos están diciendo que el diámetro del conductor es de 1 milímetro. De esa forma podemos calcular entonces también el área transversal de ese conductor, que obviamente es un área transversal circular. Nosotros sabemos que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, donde obviamente el radio del círculo es el diámetro dividido entre 2. Nosotros lo que tenemos es el diámetro. Ahora lo que hacemos es sustituir en la fórmula, pero los milímetros los tenemos que pasar a metros antes de poder evaluar la ecuación. De tal manera que el área transversal nos quedaría como 3.14, que es pi, multiplicado por 0,001 metros, que es equivalente a 1 milímetro, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Entonces el área transversal de ese cable vendría siendo de 7,85 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces ya tenemos la resistividad del aluminio en unidades de ohms por metro y tenemos el área transversal del conductor. Por lo tanto, ya podemos calcular la resistencia de ese cable de aluminio a 20 grados Celsius. Recuerden que siempre tenemos que partir de la temperatura de 20 grados Celsius porque esa es la temperatura de referencia. Posteriormente nosotros podemos convertir el valor de resistencia del material de los 20 grados Celsius a cualquier otra temperatura que se nos estén pidiendo. Entonces a 20 grados Celsius la resistencia del material a 20 grados vendría siendo ρ por L entre el área transversal del conductor.
Entonces sustituimos en la fórmula la longitud del conductor o del cable, ya lo tenemos en metros, por lo tanto no hay necesidad de hacer ninguna otra conversión, y vamos a obtener entonces que la resistencia de ese cable a 20 grados Celsius sería entonces de 3,6 ohms. Muy bien. Ahora tenemos que llevar esta resistencia de 20 grados Celsius, como la tenemos acá, a los 28 grados Celsius, que es lo que nos están pidiendo en el problema. Entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos al final. Vamos a pasar a la nueva temperatura. Tenemos que multiplicar entonces la resistencia de referencia por este factor de conversión, que sería 1 más alfa por delta T. Para aluminio, el coeficiente wolferiano alfa es de 0,0391 grados Celsius a la menos 1, y delta T está definido como la temperatura final menos 20 grados Celsius. Por lo que entonces el delta T vendría siendo de 8 grados Celsius. Así entonces la resistencia final a la temperatura de 28 grados Celsius sería entonces resolver esta expresión 3,6 multiplicado por 1 más 0,00391 por 8. Muy bien, entonces este es el final del problema. Tuve un corte ahí inesperado, disculpen la molestia, pero entonces la resistencia a 28 grados Celsius del cable de aluminio de 100 metros de largo con diámetro de 1 milímetro sería entonces de 3,71 ohms. Muy bien, entonces aquí quedamos por la clase de hoy. Muchas gracias.